Ale, para dedicarnos ahora un poquito a lo que está sucediendo en España después de las elecciones internas que hubo el último fin de semana, España, con el que la República Argentina se puso al borde de un conflicto diplomático después de los cruces entre Milei y el primer ministro español. Vamos a saludar a Hugo Pereira Chamorro, está allí en España, es politólogo, además de periodista. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Soy Nuria Am. ¿Qué tal, Nuria? Muy buen día, un placer. Igualmente. Bueno, contanos un poquito cómo se está viviendo la poselección del otro día, cómo se vive el resultado, qué pasa con los países de Europa que son puntualmente escépticos a los cambios que se dan, si los sorprendió esto a la sociedad española o no. Bueno, para empezar, las elecciones europeas pues se vivían aquí en España como una especie de plebiscito entre Sánchez y Feijóo, entre el presidente del gobierno actual y el líder de la oposición, entre el PP y el PSOE, con una segunda vuelta, por tanto, como digamos de las elecciones generales, ¿no? Vividas el pasado 23 de julio del año pasado, con lo cual ese era el marco, ¿no? El marco, digamos, en el que se movían las elecciones, y finalmente pues ganó el partido de la oposición, como ya había ganado en su momento las elecciones generales. Entonces ahora el Partido Popular volvió a ganar unas elecciones, concretamente por 2 escaños de diferencia y por 4 puntos porcentuales, ¿no?, de diferencia con respecto al PSOE, con lo cual, ¿qué está ocurriendo? Bueno, pues que desde el Partido Popular están ratificando esa victoria que vivieron ya en su momento las elecciones generales, pero que Pedro Sánchez, al haber, digamos, conseguido esos acuerdos, ¿no?, esas negociaciones pues con los partidos independentistas, nacionalistas y con Sumar, pues consiguió finalmente llegar al gobierno. Sin embargo, el problema que tiene ahora mismo el gobierno de España, Pedro Sánchez, es que esos partidos que sostuvieron y que permitieron la investidura de Pedro Sánchez ahora han visto cómo han caído de forma sustantiva, digamos, en estas elecciones europeas en las que votaba en circunscripción única como diferencia, pero en las que votaba todo el censo electoral, con lo cual han visto cómo han caído y han visto cómo que si extrapolamos los resultados de las elecciones europeas a unos generales, como se ha hecho por parte de múltiples demoscópicas aquí en España, pues vemos como que Pedro Sánchez pierde la mayoría que le sostiene actualmente en el gobierno de España. De ahí que ahora estén pidiendo elecciones pues por parte de la oposición. Otro de los problemas, eso sí que es cierto, es que ha crecido la ultraderecha aquí en España. Vox, no solamente en España, sino que también en el contexto europeo ha crecido de forma importante, sustantiva, la ultraderecha, y vemos como precisamente el bloque de derechas aquí en España pues se ha dividido. Ahora mismo hay 3 partidos políticos: el PP, el fundamental, el principal, Vox, que como decía ha subido, y apareció, irrumpió un tercer partido político de un outsider que se llama Alvise Pérez, y que rompió con 3 escaños, lo cual también ha sorprendido mucho aquí a la ciudadanía aquí en España. O sea, le fue muy mal Resumen, al en conclusión. oficialismo, hizo un papel digno, Exacto. podríamos decir, la derecha, y bueno, por otra parte tenés al claro ganador de las elecciones del otro día. Pero vos sabés que desde acá, desde Argentina, inclusive por la propia promoción del presidente Javier Milei de este tema, se vio como que la derecha fue la que se impuso en las elecciones. Pero nosotros pensábamos hoy, analizando, digo, si esto es una real derecha o no lo es, ¿no? Tengamos en cuenta que gana el Partido Popular. Después la derecha hizo una elección mejor a la que podría haber hecho, sin lugar a dudas. Pero allí en España, ¿se ve como un claro triunfo de la derecha o no? A ver, yo la información que tengo por parte del Partido Popular es que esperaban más. Es decir, los sondeos que tenían, los datos internos que tenían el Partido Popular, el principal partido de la oposición, era que iba a obtener 3-4 escaños de diferencia con respecto al Partido Socialista. Finalmente obtenía antes 2 escaños. Es decir, se ha visto como efectivamente una clara victoria, ¿no?, en su bloque, pero de una derecha, para empezar, como decía, muy dividida en 3 partidos políticos ahora, con la irrupción de ese tercero que está incluso más a la extrema derecha que Vox, es decir, de un outsider como lo es Alvise Pérez. Es decir, una derecha, un bloque de la derecha que ha ganado, y un bloque de la derecha que es muy difícil que lleguen a acuerdo. Partido Popular y Vox pues son 2 partidos políticos que están todo el día aquí en España pues con cruces, digamos, de opiniones constantes, y son 2 partidos políticos que les cuesta muchísimo llegar a acuerdos. Pues en esa ecuación, digamos, de Vox, que es difícil de por sí, es decir, insisto, con constantes, digamos, pues
con palabras gruesas entre ambos constantes, pues ahora a esa ecuación ya difícil es un tercer partido político, que es el de Alvise Pérez, que seguramente se presente a unas elecciones generales, ya no a unas europeas, sino que a unas generales, y que previsiblemente va a obtener también representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, con lo cual será incluso más difícil para esa derecha llegar a un acuerdo de investidura y, por supuesto, si es que se consigue ese acuerdo de investidura, pues posteriormente un gobierno de derechas, evidentemente liderado por Alberto Núñez Feijóo, que es el partido de la oposición, con lo cual aquí en España pues evidentemente se ve como un clarísimo triunfo del Partido Popular, de Alberto Núñez Feijóo, del líder de la oposición, en detrimento por tanto de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, pero eso sí, es decir, un triunfo del PP con una derecha, con un bloque de la derecha que está muy dividido, con lo cual sería muy difícil, evidentemente, llegar a acuerdos de investidura para investir a Feijóo y sostener posteriormente ese gobierno, ¿no?, de Alberto Núñez Feijóo, con lo cual, insisto, se ve con claro triunfo, pero con matices. ¿Qué novedades hubo para Cataluña hoy en el boletín oficial? Pues hoy finalmente se publicó, casualmente después de, que esto también es una de las críticas que se le está haciendo al gobierno de Pedro Sánchez, pues casualmente a 48 horas después de las elecciones europeas, pues se ha publicado definitivamente en el BOE, en el boletín oficial del Estado, pues la ley de amnistía. Es decir, ya es oficial, ya está publicada en el BOE, ya es una ley como otra cualquiera, es decir, la ley de amnistía que tiene por objetivo, ¿no?, pues hacer olvidar, perdonar los delitos cometidos pues en el marco del procés tanto por políticos como por ejemplo Carles Puigdemont y como otros políticos de Junts y RC, es decir, hacerle olvidar las penas a políticos y a personas, digamos, en el marco del procés. Con lo cual ya es una ley oficial. Ahora bien, toca la aplicación, es decir, quien tiene que aplicar la amnistía no es el gobierno, sino que son los jueces. Y aquí ya entramos en otro problema, es decir, la ley ya está, digamos, publicada, como decía, en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, pero ahora tiene que ser cada juez, un juez, digamos, que aplique uno por uno la amnistía a cada una de las personas a las cuales se les puede conceder, implicadas, digamos, en el proceso, ¿no? Aquí viene la dificultad, como decía. ¿Por qué? Porque es muy previsible que el Tribunal Supremo envíe un recurso o envíe cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al entender que puede ir en contra del derecho comunitario, del derecho europeo, y si envía finalmente el Tribunal Supremo o cualquier otro juez que tenga que aplicar la amnistía, envía, como decía, esas cuestiones prejudiciales al TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se paralizaría la aplicación de la amnistía hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y diga si es o no la ley de amnistía acorde con el derecho comunitario, con el derecho europeo. Con lo cual, esta dificultad que tendrá que sortear, digamos, el gobierno, tendrá que esperar, pero desde luego hemos pasado ya la primera parte y es la aprobación de la amnistía. Ahora queda la segunda y no menos difícil, que será la aplicación de la amnistía desde el Partido Popular. Me dicen fuentes de la Dirección Nacional del Partido Popular que ellos lo califican como una ley inaplicable, como una ley que no se puede llegar a aplicar. Veremos si se aplica o no finalmente, si hay esas cuestiones prejudiciales que son muy previsibles que sí, y por tanto si se paraliza la aplicación de la amnistía, y habrá que esperar a ver qué ocurre en España. Claro, claro. Hugo Pereira Chamorro, periodista político.